Bien, ahí estoy grabando ya. Le voy a dar entrada a todos los pedidos. Bien, voy a compartir. Bien. Creo que no. Ah, sí, acá a Dayana. Bueno, con Dayana somos 22 y ahí estaríamos. Bueno, vamos a la última parte. El texto de Jure, obviamente, léanlo, hay toda una historización, hay ejemplos. De Jure lo que tiene a favor es que es una persona que aparte da muchos ejemplos concretos para comprender todas las situaciones, tiene mucha experiencia de terreno y es bastante ameno y didáctico también a la hora de comunicar toda la tarea. Vamos a algo que es lo que venimos siempre hablando, y acá ahora más que nada aparece con claridad y sobre todo en sus entrevistas para que lo tengan en cuenta. Como siempre dijimos de la primera clase, y aparece como primero por una sorpresa, por ahí ya hoy no, es que el ser humano no solo trabaja por lo material, por, por el salario, digamos, por el reconocimiento de orden económico, sino que en general, y desde estas corrientes, lo que se va a decir es que en realidad uno trabaja por el reconocimiento. Y de Jure, al igual que Mendel, aunque no lo vimos acá, pero de Jure sobre todo trae mucho a colación estos aspectos, en tanto la compensación que tiene que dar una institución del trabajo frente a las restricciones que impone. Entonces, él reconoce, valga la redundancia, tres formas claves de reconocimiento en el trabajo en una organización, que es para que ustedes vean si se dan o no se dan, porque al mismo tiempo son factores de mayor satisfacción o de mayor sufrimiento. Hay un primer juicio, le llama él, de reconocimiento, que es el juicio de utilidad. Este juicio de utilidad es el que llevan a cabo, deberían o que no llevan a cabo las autoridades, las jerarquías, en función de los distintos sectores del trabajo. Por ejemplo, esto no supone decir, ay, el jefe me quiere mucho, me da una palmadita y nada cambia. Cuando uno habla de reconocimiento, lo tiene que ver palpablemente en lo concreto de la obra en el trabajo. Por ejemplo, cuando se lo invita a participar en la concepción de la tarea, a partir de un reconocimiento del saber, de la historia, de la trayectoria, de una expertise. Cuando hay un reconocimiento del método de trabajo y, como decíamos antes, cuando hay una visibilización muchas veces de esas tareas que se llevan a cabo que no están prescriptas y que generan eficacia, y entonces las autoridades dan cuenta de que esto produce eficacia y desean que esto comience a ser parte de la tarea prescripta e invitan a que los trabajadores participen en la redefinición de la tarea, de por ahí de su tarea o por ahí también de la tarea institucional general. También puede ocurrir cuando, a partir de una solicitud, un espacio más adecuado, de acuerdo al ideal profesional, hay una intervención de las autoridades para generar un mayor presupuesto o redefinición de espacios para que el trabajo sea llevado a cabo en las condiciones que los trabajadores están solicitando y que también tiene que ver con, vuelvo a decir, con los saberes, expertise y experiencia que los trabajadores tienen para llevar a cabo eficazmente su tarea, que es para la cual han sido convocados en la institución. Es ahí donde se nota concretamente el reconocimiento de la autoridad. Cuando se permite una formación continua, cuando se permiten permisos para ir a participar de jornadas, congresos, donde se compartan tareas y análisis e investigaciones sobre el propio espacio de trabajo, para que traigan también novedades de otras instancias que puedan ser discutidas en espacios de reflexión del trabajo en la propia institución. Es a eso cuando uno habla de un real reconocimiento, ¿no? Y no un pseudo reconocimiento, ¿sí? Es en esos puntos que los que tienen que dar cuenta. Y sobre todo muchas veces, lamentablemente, se da a partir de las quejas. Los colegas en general dicen, no nos dan permiso para esto, me tengo que pagar las cosas yo, a veces no nos dan inclusive los recursos para poder llevar a cabo la tarea, o sea, ni siquiera no solo no cumplen con el reconocimiento, sino que encima nosotros proveemos los recursos para poder llevar a cabo la tarea.
no nos dan permisos para ir a jornadas, sí nos dan permisos, pero tenemos que hacerlo fuera del horario de trabajo. Esto no implica necesariamente tampoco un reconocimiento económico. Entonces, a mí otros deciden lo que yo tengo que hacer todo el tiempo. Yo pensé que venía a trabajar de esta manera y me encuentro con que mi tarea es absolutamente otra. Hago propuestas y no son escuchadas y tengo que terminar haciendo lo que me piden otros, o tengo que trampear para hacer las cosas como yo quiero hacerlas y el otro no se da cuenta ni siquiera si las estoy haciendo de una manera o de otra. Entonces, en general, lamentablemente, muchas veces pasa por la queja más que por el reconocimiento concreto. Ese es el juicio de utilidad de las autoridades. Hay otro juicio de utilidad que es el que lleva a cabo la población destinataria, que en general se plasma a través de reconocimiento afectivo. Por ejemplo, en un pediátrico, según una intervención exitosa que las familias han considerado de mucho valor, en general traen al bebé a los 3 meses, te lo muestran, miren lo bien que está, esto gracias a su intervención con el área sanitaria, que se le consiguió el respirador 100%. Entonces, la familia muestra, trae, comparte ese bebé vivo, activo, como una suerte de ofrenda, de decirle al trabajador, le agradecemos por su tarea. Más allá de que sea la tarea para la cual es convocado, la población destinataria se expresa muchas veces de esta manera, o te trae algún regalo, puede ser algo de comer, o una ropa, o trae a la otra familia, que también es una forma de reconocer, trae más miembros de la familia, porque por ahí, a partir de esa intervención, ha mejorado el vínculo con la institución. Entonces, una familia que no se acercaba, inclusive era estigmatizada, porque no concurrían, porque al final no hacen lo que les decimos, a partir del vínculo de confianza de un trabajo profesional, pero que las familias toman como un referente, permite ahora recuperar o darle un nuevo sentido a la relación entre las familias o un territorio o una comunidad con determinadas instituciones. Inclusive colegas que dicen, bueno, usted nos atienda con este odontólogo, mejor saque turno los días miércoles, que está esta odontóloga que es mucho más piola. Bueno, y ahí genera estratégicamente un nuevo vínculo con la institución a partir de un trabajo premio y de un reconocimiento afectivo o plasmado afectivamente del valor de su trabajo. Pero también aparece un reconocimiento que de Jure va a decir que es el de mayor valor, que es el de mayor estima y el más difícil de lograr, que es el de el par, es el de los propios pares, de los propios colegas que hacen la misma tarea que uno, la misma disciplina que uno, y que es el reconocimiento, que dice él, del juicio estético, de la belleza, de la obra bien hecha. Esto tiene que ver en general con los métodos más o menos normativos que uno lleva a cabo, creativos, que pone en ejercicio para llevar a cabo una tarea. Y eso es reconocido por otros colegas que empiezan a destacar cómo lo lleva a cabo, la modalidad en que lo lleva a cabo, los conocimientos que puso en juego. Y entonces, fíjense qué interesante, por eso la articulación, quizás con el tiempo, si se convierte en regla de oficio, esto empieza a ser compartido por el resto, esto también es una forma de reconocer ese juicio de belleza y lo incorpora el equipo de trabajo como tarea. Y en tanto tal, puede ser una regla de oficio que si se junta con otras, pasa a formar parte de algo que nació como algo individual, que pasa a ser reconocido colectivamente y ahora forma que para ser parte de ese colectivo de trabajo, una de las reglas de oficio es llevar a cabo la tarea mediante esta autoprescripción que en un momento fue un aporte creativo de alguno de sus miembros. ¿Sí? Digo, ¿se entiende cómo se va todo articulando? Si no, muchas veces, y esto es muy frustrante cuando no hay un reconocimiento, no porque deba ser reconocido, sino porque por ahí esto, bueno, en una entrevista que me tocó a mí, que no usamos este cuatrimestre, que es que hay una tarea bellamente hecha, eficazmente probada y no es reconocida por los miembros del equipo. Esto es, para el profesional, le genera satisfacción porque puede trabajar, obtiene resultados, pero sus compañeros no lo reconocen como tal. Entonces, es un trabajo que sigue siendo de orden individual, a veces es reconocido por la autoridad y no por los pares, lo cual produce a veces hasta mayor tensión,
porque ese trabajador por ahí se posiciona distinto frente a la autoridad y es más consultado por la autoridad y por el resto no, y esto en vez de transformarse en una regla de oficio, termina transformándose a veces en un factor de vínculo conflictivo, a pesar y no buscado por ahí por un trabajador. Pero esto ocurre en tanto tal cuando no están dadas las condiciones muchas veces para que esto sea reconocido. Entonces, no es regla de oficio, no forma parte del colectivo, no es reconocido, es frustrante y hasta puede generar tensiones porque, entre comillas, ese se corta solo haciendo lo que hace y no haciendo lo que hacemos todos. ¿Sí? Esto vamos a ver qué pasa con las ideologías defensivas del oficio. Después les recomiendo que este video lo vean aparte y van a ver qué consecuencias tiene muchas veces apartarse de las ideologías defensivas del oficio en tanto ansiedad grave que se está ocultando. Bien, ¿alguna pregunta respecto a de jure, a lo que hemos visto hasta ahora? Yo acá pongo a ver si veo algún chat. Veo que no, ¿no es cierto? Bueno, no sé si es porque se comprende. No, no hay preguntas por ahora. Bien. Creo que lo bueno que tiene de jure es que lo pueden ver bastante más accesible en indicadores en las entrevistas. Si hay concepción en la tarea, si hay trabajos, reglas de trabajo compartidas, si la población destinataria reconoce la tarea de cómo, si hay cooperación o no entre los trabajadores, pueden ir viendo algunos indicadores. O a veces lo ven por la negativa, por la queja, por la falta, ¿sí? Entonces también lo pueden ver por ese lado. Para ir finalizando, entonces les voy a compartir y nos vamos a meter con Yves Clot. Él se ocupa y es referente de la clínica de la actividad, que junto con la psicodinámica del trabajo son estas clínicas del trabajo, ¿sí? Como decíamos, él no está tan enfatizando tanto lo psicoanalítico. Va a compartir con de Jure la diferencia entre la tarea prescripta y la actividad real, ¿sí? Y él va a decir, a diferencia de Jure, que habla de actividad real y lo real de la tarea, él lo va a definir como actividad realizada versus actividad real. Si uno se fija bien, hay que ir viendo cómo los compatibilizan, porque son complementarios, y lo que para Clot es actividad real, se puede asemejar, y no del todo, y ahora vamos a ver por qué, se puede asemejar a lo que de Jure plantea como la conjunción entre la actividad real y lo real de la actividad. Y ahora vamos a ver por qué. Porque Clot agrega a la actividad real otros aspectos que son no solo lo que se hace, lo que no se hace, sino él va a decir aquello que se quiso hacer y no se pudo, aquello que se decidió no hacer, aquello que quiso hacerse y no pudo ser logrado, ¿sí? Y también incluye aquello que la institución no permite, es decir, lo que él llama una actividad impedida, imposible o silenciada. Y tiene que ver lo impedido. Sí, ¿hay alguna pregunta? No, escucho el micrófono por eso. ¿Qué va a ser la actividad impedida para Clot? Es aquello que paradójicamente la institución, a partir de sus prescripciones, un exceso inclusive de autoritarismo de la prescripción por sobre lo que se da realmente, por no facilitar las condiciones para que la tarea pueda ser hecha, paradójicamente lleva a un sin salida, a una actividad impedida, va a decir Clot. La misma institución, paradójicamente, impide que se pueda llevar a cabo la tarea. Sí. ¿Hay una pregunta? Bueno, no. No sé. Fíjense que puede haber varios factores, dice él. Una primera, antes de lo impedido puede aparecer lo contrariado, ¿sí? Estos son grados. Como ya siempre decimos, como siempre dijimos, y esto no lo dije antes, para de Jure, por ejemplo, todo trabajo supone en principio sufrimiento y fracasar. Quiere decir que todo trabajo tiene per se una cuota de sufrimiento,
quiere decir que en términos de CLOT siempre puede haber una tarea no ideal, sino con obstáculos. Y puede haber momentos de contrariedad. Vuelvo a decir, puede ser porque se desfasó la tarea en respecto del contexto, porque faltan algunos recursos para hacerlo, porque se acabaron justo en el momento que teníamos que llevarlo a cabo, se cayó internet como nos pasa a nosotros, aparece algo que no podemos solucionar, pero bueno, tratamos, nos pasamos de quién hospeda, de quién graba, si los alumnos nos tiran alguna data, bueno, tratamos de que sea una actividad contrariada, pero de poder seguir adelante. Un incremento de la contrariedad puede llevar a lo impedido, ¿sí? Y un aspecto del impedido es a lo imposible. Pero lo que va a decir Claude, y por eso él va a trabajar con su método de intervención, que tiene que ver con la investigación, la observación in situ, y también con la interpretación que los propios trabajadores dan de su tarea a partir de la filmación de sus propios actos de trabajo. ¿Sí? Cuando los trabajadores en el método de autoconfrontación, que ustedes van a ver en el texto, pueden ver, algunos trabajadores seleccionan algunas filmaciones y ven su tarea o la tarea de otros, intentan dar explicaciones y sentidos al por qué un trabajador o trabajadora hizo lo que hizo en determinado momento. ¿Por qué cree que ese trabajador cambió una decisión? ¿Por qué cree que ese trabajador hizo eso y no lo prescripto en determinado momento? Entonces, cuando estos trabajadores pueden traer a la luz, y acá hay una cierta de consenso con Deleuze, aquello que está silenciado, invisibilizado, que son las trampas, lo clandestino, la creatividad, la inteligencia, la astucia, y puede ser esto blanqueado en un espacio cuidado de intervención, esto puede dar cuenta de qué le pasa al trabajador en su trabajo con su tarea y qué actividades ellos realizan para hacer, lo que dice Claude, ser eficaces a pesar de todo. Que es como, y acá les quiero traer el ejemplo de hoy, a ver qué hora es para no pasarme, faltan 20 minutos. Hoy les comento un ejemplo concreto de eficacia a pesar de todo y de cómo algo que aparece prescripto, si hubiera sido elaborado con la tarea prescripta, no hubiera podido ser realizado y hubiera generado una serie de incordios mayores. Datos claves. Registro del automotor. Hay un expediente que tiene que incluirse para poder hacer la transferencia de un automotor que tiene que ver con la transferencia de sucesión. Estos trámites se hacen una precarga vía web con el registro del automotor. Ya cuando uno ingresa, no aparece el ítem que dice carga de expedientes judiciales. Y si uno pone, entonces, bueno, elijo la opción medida judicial, no tiene que ver con la transferencia y te lleva el trámite hacia otro lado. Por lo cual, esa precarga, una vez que te da el número y uno cree que va al registro con toda la tarea cargada, te dicen, no, pero cargaste medida judicial. Bueno, pero esto me lo dio un juez. Sí, pero tenés que cargarlo en transferencia, no en medida judicial. Bien, primer incordio. Segundo incordio, las trabajadoras de ese ámbito empiezan como a, bueno, pero yo te dije que hagas esto. Bueno, yo hice esto que ustedes me dijeron y no aparece la opción que ustedes me dicen. Parece que ser un experto. Pareciera que hay que llamar a un gestor. Por suerte había una computadora en el lugar y la viene y me acompaña para hacerlo. Y cuando lo empieza a hacer ella me dice, acá hay algo raro. Falta lo que te permita hacer el salto de comprador a vendedor. Ah, ahí ya ella se tranquiliza un poco más, ya no era impericia de alguien de afuera, sino que había algo de lo prescripto que no alcanzaba para hacer ese dato en particular. Conclusión, porque a ella le iba a significar quedarse fuera de hora, yo ya había ido 2 veces, yo tenía la información adecuada, lo terminó haciendo ella a mano. Reconociendo que había un error de la institución, pero ella, para no quedarse fuera de hora y que yo vuelva al otro día y le saque un turno, lo llenamos con la información de manera, fíjense, ¿no? En la era de la comunicación, con internet andando, ella lo terminó gestionando de manera escrita, saltando la prescripción para poder ser eficaz en su tarea, porque la misma institución no le está proveyendo ni los medios a ella ni a la persona que va
para lograr hacer el trámite que se supone que por esos medios puede ser utilizado y que viene además a reducir los tiempos de trabajo y facilitar la tarea. No solo no la facilitó, sino porque esta situación en particular, que se da en pocas oportunidades, no está considerada en el sitio web. El sitio web te lleva por los lados más o menos que ellos ya tienen generalizados, pero siempre aparece la particularidad. Bueno, quizás esta compañera dirá, gente, hay que meter una solapa más para que esté contemplado esto en la transferencia cuando haya sucesiones. Si no, va a pasar todo el momento lo mismo. O si no, tendrán que poner una solapa que, para aquellos que tengan que incluir el trámite de sucesión para una posible transferencia, se apersonen de manera personal y se hace en la dependencia. De alguna manera lo van a tener que hacer, porque si no, esto va a generar bastantes incordios. Pero fíjense cómo ella termina resolviendo una situación que lo impide la misma institución. Y ella, con todas las generales de la ley, me podía haber explicado, hace esto y hasta que no tengas esto, no vuelvas, lo cual genera una tensión mayor, etc. Y a mí, y les vuelvo a decir esto, mis años de institucionalidad me vienen muy bien para definir y no cargar las tintas sobre quien está trabajando, sino darle el tiempo y el pie y no decirle, viste que ustedes tenían la culpa, es decir, no, no te preocupes, bueno, ¿qué hago ahora entonces? No, vení que lo hacemos. Y eso también relajó a las compañeras de trabajo y lo solucionamos. Y fíjense algo muy interesante que pasó, porque cuando me preguntan las profesiones de cada uno, yo tengo que decirle, trabajo social, y yo no sé si será por las representaciones o no, a ella la ablandó aún más aparentemente saber que era trabajador social y por lo cual decir, bueno, pero hacer esto, pues yo, bueno, lamento que tenga que hacer este trabajo. Bueno, pero no importa porque da gusto hacerlo por alguien que trabaja por los otros. Dice, fíjense todo el cúmulo de imaginarios que en este término fue a favor, inclusive, la relajó más aún a ella. Y cuando yo le digo, bueno, igual como tengo que volver, les voy a tener un presente en términos de reconocimiento afectivo de la población destinataria, como una especie de tarea la que estaban haciendo ellas además, reconociendo su tarea, no tenés que traernos nada. No, 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 pero yo se lo quiero traer igual. A ustedes les gustan los postres, yo se lo traigo. No, no, no. Y fíjense lo que me dice. Si vas a comprar algo, lleváselo a los niños que les falta de comer. Fíjense todo el diálogo que se arma a partir de a ellos les hace falta más que a nosotros en todo caso. Y entonces yo les digo, pero a ustedes también les hace falta de vez en cuando un reconocimiento a su tarea, un mimo a su tarea. Bueno, sí, eso sí. Entonces negó, fíjense, que se ponían dura frente a que esto lo hacemos, porque lo hacemos como trabajadoras, pero claro que necesitamos de vez en cuando un mimo. No nos trae la torta, pero nos hace bien que alguien nos diga que qué bien que hacemos nuestra tarea, incluso a pesar de la institución. Entonces es muy bueno también tener estos recursos institucionales para no pelearse con alguien que está llevando ahí una tarea que a veces la propia institución, aún en un espacio donde habiéramos dos personas, acondicionado, con internet, ellas con muy buena disposición, aún así les genera una situación de estrés, sobre todo porque tienen que irse a las 3 de la tarde y sabían además que por ahí yo hubiera ido a las 9 de la mañana, me hacía volver al otro día. Al estar a la 1, haber ido otro día es, esto lo terminamos hoy. Lo que sea, una serie de condiciones que a ella le permitía terminar esa tarea hoy y no posponerla para otro día. Y eso es ser eficaces a pesar de todo. Y lo importante, y esto sí, en términos de lo que va a venir después con los mecanismos de defensa, es que esto, si esto es silenciado, es muchas veces aprovechado por la institución para poder seguir explotando la subjetividad de los trabajadores. Vamos a ver después, en términos de mecanismos de defensa, que cuando uno no puede visibilizar esta tarea que es clave, y por eso en la clínica de la actividad, y como van a ver ustedes en el ejemplo que ellos dan, cuando hacen la investigación, intenta descubrir aquellas actividades nodales, significativas, que son las que unen y gracias a las cuales se pueden llevar a cabo otras tareas. No es como dice, como la metáfora del que bombea la sangre del corazón hacia el resto, porque si no hay este bombeo, no hay manera de poder hacer la tarea. La clínica de la actividad primero busca aquellos referentes de esas tareas que son nodales. Y a partir de esa nodalidad se trata de visibilizar para poder luego que sea comprendida, entendida también por las autoridades, de qué es todo aquello que los trabajadores hacen
incluso a pesar de los obstáculos, no solo contextuales como puede ser a partir de una pandemia, sino los que incluye específicamente la tarea cotidiana, que puede ser, como dijimos, obstáculos de orden ecológico, ergonómicos, económicos, disputas políticas, disputas espurias de manipulación, que coartan, o también, como decíamos, las creencias, ¿no? Las imaginarios que se tienen la institución sobre las disciplinas que allí ejercen su tarea. Entonces, que todas estas cuestiones coartan, va a decir Clot, pero muy similar a lo que dice Mendel, y en la comidilla Mendel estaba un poquito enojado porque Clot muchas veces usaba palabras parecidas, él va a dar que coartan el poder de actuar de los trabajadores. Él no menciona todos los efectos psíquicos, pero sí él da a entender que una institución que le permita el poder de actuar en tanto el saber disciplinar va a ser una institución que pueda permitirle mayor satisfacción a la tarea del trabajador. Lo que ellos ponen como muy novedoso, a diferencia de otros, es su dispositivo de intervención, también formativo, como decíamos el otro día, pero donde ellos son partícipes entonces de la interpretación de esos sentidos a partir de ellos mismos, participar de la investigación y los análisis de su propia tarea. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto falta? Quedan 10 minutos. Voy a abordar algo muy rápido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es entendible? En el chat no hay nada. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? En función de sus entrevistas, por ejemplo. ¿Ven algo de sus entrevistas en estas cuestiones que estamos viendo? Sea por la queja o por la positiva. Bueno, en el video, no quiero repetir. Sí. Bueno, yo quería preguntarte, antes cuando hablaba del texto de Dijous, no quería cortar en ese momento, pero él habla en un momento que hay un espacio para la subversión cuando hablaba de la cooperación, que se convierte en una condición de la salud mental, y la compañera había nombrado la estructura de la aversión y la conversión, pero habla de otro tipo de espacio de subversión. Claro, en realidad está bien lo que traen. Fíjense que muchas veces los autores traen también la búsqueda de llegar a posiciones ideales. Si ustedes ven, y sobre todo en nuestro país, esta estructuración de las posibilidades de cooperación reconocidas institucionalmente, a veces en algún lado parecen muy lejanas. Fíjense que él plantea la posibilidad de la existencia, de que para existan colectivos de trabajo, tiene que haber espacios de reflexión de los propios trabajadores. O sea, no puede haber la posibilidad de reglas de oficio si esto no está discutido entre los propios trabajadores. Y esto debe ser discutido en el espacio de trabajo. Por lo cual, la institución debería dar un espacio reconocido para que los trabajadores, sea un espacio de supervisión, un espacio autogestionado o lo que sea, donde puedan discutir. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es que para que esas reglas de oficios se transformen en autoprescripción de producción de reglas de trabajo hacia el oficio y después que se conviertan en un colectivo de trabajo, en tanto también para poder llevar a cabo su tarea, pero en tanto también defensa frente a la locura, es que esto supone cooperar. Entonces, la cooperación aquí supone la constitución de un colectivo previo, o podemos decir que para que haya un colectivo es condición la posibilidad de cooperar. Después está la cooperación dentro específicamente del colectivo de trabajo. Y como decíamos, cuando, en términos de lo que plantea Dijous, si esa cooperación empieza a romperse porque cada uno empieza a trabajar por su lado, sea porque están en desacuerdo con cómo están llevando a cabo actualmente determinada actividad, sea porque fue manipulado por las autoridades para llevar a cabo tareas que los desliguen
de ese grupo con propuestas más o menos no éticas de ocupar nuevos cargos, o lo que sea que genere una tensión o un conflicto, como va a decir de jure, pasará de ser un colectivo de reglas a ser nuevamente un grupo. O a lo sumo, podrá pasar que hay un colectivo donde aparece alguien que está excluido, que no forma parte de ese grupo. Habrá que ver también si al interior del grupo empiezan a aparecer disputas y esta cooperación también se empieza a romper y ese colectivo de reglas también empieza a disgregarse y que en términos de Malfe podría hablarse de un movimiento de subversión que habrá que ver si es para reconvertirse en un espacio de mayor calidad o si esa ruptura amenaza o es instituyente, amenaza con romper toda la estructura de ese colectivo de trabajo y llevarlo a un estado de aversión. Pero fíjense que acá estamos hablando de concepciones complementarias, ¿sí? Hay que explicarlo ahí como lo estoy planteando yo. ¿Qué diría Malfe respecto a esto? Y entonces, ¿qué consecuencias tendría en términos de jure? De jure va a poder decir, el grupo, por distintas cuestiones, el colectivo, dejó de compartir y respetar sus propias reglas y está convirtiéndose en un grupo. Malfe lo podría explicar que eso está siendo cuestionado en tanto cómo se lleva a cabo la tarea. Y hay un aspecto de orden subversivo que un grupo sobre otro está cuestionando eso. Y eso en términos de Malfe puede venir a hablar de una subversión de un determinado grupo. Acá hay que tener mucho cuidado, porque Malfe habla de grupo o de institución y de jure habla de colectivo de trabajo. Ahí tendrían que dar cuenta de que el colectivo de trabajo, en tanto de jure, en función de que sea un grupo de trabajo o un sector en términos de Malfe, y tienen que hacer como una cierta articulación para dar cuenta de los efectos de uno sobre otro, pero cada uno le da nombres distintos, ¿sí? E improntas distintas. Ahí tienen que ustedes hacer esa articulación de que claramente son complementarios. Son complementarios, pero ustedes tienen que articularlo. Entonces aparece lo de Malfe, en tanto aversión, subversión, conversión. Aparece lo de jure, en tanto colectivo o grupo, que coopera o no coopera. Y puede aparecer, en función del URO, que hay un instituido, a partir del autoprescripto, que empieza a haber un movimiento instituyente que intenta institucionalizarse. Fíjense cómo a partir de una sola situación pueden tener explicaciones que fundamenten, argumenten su hipótesis desde tres autores diferentes. E incluso uno podría decir que ese movimiento de subversión intenta, a partir de estos miembros, recuperar el poder de actuar que plantea Claude y que buscan generar una acción de poder sobre sus propios actos que dice Mendel. Digo, fíjense que por ahí una sola situación pueden articularla. El tema es que ustedes la articulen, que hay complementariedad, nosotros hasta podemos estar de acuerdo con esa complementariedad, pero la tienen que explicar ustedes. Ustedes tienen que dar cuenta de cómo se articulan coherentemente, inclusive con algunas diferencias, puede haber diferencias, esos autores entre sí. ¿Se comprende? No sé si un poco expliqué también a Vero. Buenísimo, profe. Sí, sí, es que hoy como estaba leyendo el texto de Yup y yo tengo la entrevista al hospital, estaba pensando cuando se reorganizan los horarios entre el grupo de trabajo, y digo, bueno, esto es un poco eso, ¿no? De coopera, ¿no? Esta cooperación que termina convirtiendo en una condición de salud mental entre el colectivo de trabajo. Entonces, hoy cuando lo leía me venía esto a la cabeza, y hoy cuando lo trajo la compañera dije, ah, bueno, justo era un mismo término esto de subversión, entonces para ver si va por ese camino. Gracias, profe. Pero fíjense también, ojo, puede haber cooperación sin que haya un colectivo de trabajo. Ténganlo en cuenta también. Puede haber, a partir de una situación, cómo nos organizamos, cómo generamos los canales de comunicación, pero eso no indica necesariamente, y ustedes lo van a ver en esto del no reconocimiento o de ciertos imaginarios asociados a la profesión, donde se hace bastante imposible armar unas reglas de oficio, salvo, y acá también hay una cuestión, que esas reglas de oficio constituyan un determinado colectivo, aunque este nuevo colega o estos que están viendo ustedes, por ahí no concuerden con ese trabajo. Y acá se produce otra complejidad más. Porque por ahí, por ejemplo en el caso del hospital, puede llegar un nuevo trabajador. Ese trabajador viene con determinadas expectativas, con determinado saber. Pareciera, y esto hay que determinarlo, que ya pudiese haber un colectivo con determinadas reglas de oficio que él va descubriendo, intenta descubrir o develar, y las cuales él por ahí no comparta.
Por ahí su colega las comparte y él no. Y esto le puede generar conflictos, porque puede haber un colectivo de reglas del cual él no sea del todo parte. Hay que ver si se inserta o termina afuera, porque él es el que viene sin quererlo a cuestionar esas reglas. Entonces, esa cooperación y solidaridad que se armó para armar un medio de comunicación puede ser a partir de una actividad en común, puede ser una actividad cooperativa, pero no necesariamente dé cuenta a un colectivo de trabajo. Un colectivo de trabajo per se sí tiene actividades de cooperación. Pero si no hay colectivo de reglas, puede haber también instancias de cooperación para armar un grupo de WhatsApp, para comunicarse cuando vamos, sin que necesariamente esto pase de ser un grupo de trabajo en el cual se comparte una actividad en común, pero que no necesariamente en términos de jure, si esto es importante aclararlo, sea un colectivo de trabajo porque tiene reglas de oficio autoprescriptas por el propio grupo. Por eso es muy importante cuando uno habla de determinado autor, tener claro estas situaciones particulares, de cómo ellos nombran a determinados aspectos. Entonces, ¿puede haber cooperación? Sí. ¿Es la cooperación de la que habla de jure? No sé. Habrá que definirlo en términos de que cooperan para que la actividad se lleve a cabo. Sí, quizás sí, pero todavía no puedo asegurar que eso sea parte de una regla de trabajo y que esto justifique o fundamente la existencia de un colectivo de trabajo, ¿sí? Y si ustedes llegan a estas conclusiones, también está bien. Eso también es que está bueno que ustedes se queden en claro. No tienen que descubrir si no lo hay. Si no lo hay, ustedes darán cuenta de por qué lo hay o por qué no lo hay. ¿Qué aparece como tendencia de lo existente y qué le falta? Y a veces le falta porque falta información. Entonces, eso se puede convertir en nuevas preguntas que ustedes harían a esos entrevistados si tuvieran la oportunidad de hacer 2, 3, 4 entrevistas más porque son parte de una investigación. Digo, esto es lo interesante y rico del trabajo, aunque no esté todo terminado. Si ustedes también pueden llegar a hacer a cabo estas elucubraciones, estas hipótesis, quiere decir que comprendieron los aportes de los autores. Y que es aún más importante determinar, uy, qué bueno, este grupo se apropia sobre el poder de los propios actos. En el fondo es una excusa, lo importante es que ustedes entiendan cuándo hay autopoder, cuándo no hay autopoder, cuándo puede haber un movimiento de apropiación del acto y cuándo está cercenado, cuándo hay cooperación pero no hay colectivo de trabajo, porque ustedes pudieron darse cuenta de que cooperación no lo lleva directamente el colectivo de trabajo. Esto es comprender el espíritu de los autores y comprender lo que el autor dice. Bueno, queda menos de un minuto. Si hay alguna duda más, plantéenla en el foro, yo se las voy a contestar. Y vean también el nuevo video de ideología defensiva del oficio, que va a estar anexo a este material que hemos visto con las tutorías también. Les mando un saludo, nos estamos viendo el próximo martes. A ustedes con una presencia de María José Acevedo en su clase teórico-conceptual para que la conozcan. Un abrazo para todos y todas. Gracias, saludos a todos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao.